Buenos días, jóvenes de octavo grado. Les habla Hernán Ortega, su profesor de informática. Ahora estoy trabajando de la mano con Rafa para dar las clases de matemáticas a ustedes, a los jóvenes de octavo grado. Y hoy vamos a ver expresiones algebraicas y polinomios. Pronto algunos tienen idea de lo que son las expresiones algebraicas y los polinomios, otros no. Pero eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver las definiciones de expresiones algebraicas, definiciones y caracterización de monomios y polinomios. Para eso vamos a ver un ejemplo básico, ¿cierto? Que mezcla lo que es el lenguaje cotidiano y matemático, que es lo que en realidad hacemos nosotros. Tener estos problemas en lenguaje cotidiano y llevarlo a una expresión matemática que son las expresiones algebraicas. El primer ejemplo es este, la expresión en lenguaje cotidiano. El doble de un número es 65. En expresión o en lenguaje matemático, ¿cierto? Lo llevaríamos a esta forma. Un número X, ¿cierto? Que desconocemos y que al multiplicarlo por 2 nos da como resultado 65. Esa es una de las expresiones que tenemos en lenguaje matemático. Expresiones, otro ejemplo, ¿cierto? 3 veces un número incrementado en 6 es 21. Entonces tenemos un número X, ¿cierto? Que lo multiplicamos por 3 y le sumamos 6 y nos dará como resultado 21. Cuando nos dicen 3 veces un número, ¿cierto? Es como si lo sumáramos 3 veces. Pero si sumamos 3 veces un número es como si lo estuviésemos multiplicando por 3. ¿Ok? Veamos este otro ejemplo. Expresiones en lenguaje cotidiano. Las 5 cuartas partes de un número, ¿cierto? Disminuido 2 es igual es 3. Entonces en la parte matemática consideramos ese número como X, como un valor desconocido. Y nos quedaría como ecuación, ¿cierto? 5 cuartos de X, 5 cuartas partes de X, disminuido 2 quiere decir restado 2, entonces menos 2, y como resultado de eso tiene que ser igual a 3. Veamos otro ejemplo. Alejandra tiene cierta cantidad de dinero y Leonardo tiene la mitad de lo que ella tiene. O sea que hay una cantidad de dinero X, ¿cierto? Que tiene Alejandra, pero Leonardo tiene la mitad de ella. O sea que lo que tiene Leonardo es X sobre 2, que es la mitad. Okay, y ya así vamos a ver muchas expresiones que son expresiones algebraicas, que son combinaciones entre números y letras. Ok, vamos a mirar lo que es la definición. En este paso espero que todos puedan abrir sus libretas de matemática y empezar a escribir lo que es el concepto y algunos de los ejemplos que ya hemos visto. Entonces dice, una expresión algebraica es la combinación de números y letras utilizando las diferentes operaciones: adición, sustracción, multiplicación, división o potenciación con exponente racional. O sea, en los ejemplos que vimos nos dimos cuenta que estas expresiones algebraicas involucraban la suma, la resta, la multiplicación o la división, o en caso tal una potenciación. Cada expresión separada por un signo de más o menos se denomina término de la expresión algebraica. Es decir, cada número multiplicado por la letra o incluso el número que está sin ninguna letra lo vamos a llamar como el término de la expresión algebraica. ¿Ok? Ok, entonces vamos a mirar lo que es un monomio. ¿Qué es un monomio? Es una expresión algebraica formada por productos entre un número real, ¿cierto? Y potencias de una o varias variables, cuyos exponentes son números naturales. Entonces tenemos vamos a tener un solo término cuando hablamos de monomios, no vamos a tener varios términos, ¿cierto? Por ejemplo, x por y por z, eso podría ser un monomio, ¿ok? O 3 por x al cuadrado, es un monomio, ¿cierto? Porque es una sola expresión, es un solo término que lleva multiplicado variables y un coeficiente que es un número real. Su grado es la suma de los exponentes de las variables que lo forman. Es decir, que si yo te digo que el monomio es x, y y z, x por y por z, entonces el grado sería igual a 3. ¿Ok? Entonces vamos a mirar unos ejemplos para... ok, entonces vamos a empezar con estos ejercicios. Aquí tenemos una expresión, ¿cierto? Algebraica. Vean que es un solo término. Tiene dos partes literales o dos variables, x y z, ¿cierto? Y el coeficiente, la parte numérica, es raíz de 4.
Aquí para mirar, obviamente siempre, este es un monomio, y vamos a mirar cuál es el grado. Recuerden que el grado es la suma de los exponentes de las variables. Entonces sería aquí 2. Como aquí no aparece exponente, sabemos que entonces el exponente es 1. 2 más 1 sería 3. Entonces sería un monomio de grado 3. Recuerden, la primera es monomio de grado 3, la segunda es monomio de grado 5 y la última es que no es un monomio. Ok, eh, esta expresión algebraica que tenemos aquí es o no es un monomio. Aquí la respuesta es no es un monomio. ¿Por qué no es un monomio? Porque los monomios tienen que estar multiplicados, no divididos por las expresiones algebraicas. O sea, no puede haber una variable como o fraccionario, o sea, abajo, como denominador. Vean que aquí sí hay un fraccionario, pero las variables no están eh, abajo como si fuesen un fraccionario. ¿Ok? Entonces aquí para mirar que este es un monomio y que es de grado 3, porque al sumar los exponentes nos va a dar 1 más 1 más 1, que va a ser igual a 3. Lo mismo, es un monomio y es de grado 5. 4 más 1, 5. Este es de grado 5 también, obviamente ahí nos lo dice. Y este no es un monomio. ¿Por qué? Porque hay una variable, ¿cierto?, que está como denominador y no pueden haber variables como denominadores. Este va a ser de grado 3. Vean, aquí hay una expresión interesante. Dice 3 por z elevado a la menos 3. Eso quiere decir que si está negativo, el exponente significa que z es un denominador. ¿Cómo así? Si nosotros tenemos, ¿cierto?, z elevado a la menos 3, esto quiere decir que esto es igual a 1 sobre z elevado a la 3. ¿Ok? Entonces, esto que está acá no es un monomio. ¿Por qué? Porque en realidad el 3 no está multiplicando la z, sino que es 3 está siendo dividido por z elevado a la 3. ¿Ok? Este es de grado 5 y ahí no me va a alcanzar el tiempo para terminar, pero la idea es que ustedes puedan resolverlo. Ok, dos monomios son semejantes si tienen la misma parte literal, es decir, si contienen las mismas variables. Aquí x a la 3 por y, menos x a la 3 por y por x a la 3, x a la 3 por y. Entonces estos todos son semejantes. Recuerden que tienen la misma parte literal, es decir, que también incluyen los mismos exponentes. Polinomio. Es la suma algebraica de monomios. Cada monomio es un término del polinomio. Su grado es el mayor entre los términos que lo forman. Entonces ahora los polinomios son combinaciones de los monomios, son sumas o restas, ¿cierto?, de cada término de cada monomio. Vean, aquí está la parte abstracta, ¿cierto?, donde a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3 y a sub n representan la parte numérica, el coeficiente, mientras que lo que está al lado representa la parte literal del polinomio. Entonces ahí vemos, ¿cierto?, que cada uno de estos términos tiene una parte literal. Veamos un ejemplo. 7 elevado a la x menos 5. Esto que está aquí no es un monomio. Como no es un monomio, entonces no es un polinomio. Este que está aquí, 3 por x por y al cuadrado más 6y menos 9, es un polinomio en las variables x y y, porque tienen variables x y y. Es de grado 3 porque ese es el máximo grado al sumar los dos exponentes. 5z elevado a la 9 es un polinomio en la variable z y es de grado 9. Un polinomio se dice ordenado cuando sus términos se escriben de modo que sus grados vayan decreciendo o creciendo. Por ejemplo, x elevado a la 5 menos 3x elevado a la 4 más x a la 3 más x a la 2 menos un tercio de x más 2. Entonces de esta forma el polinomio está ordenado. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden ver el grado, o sea, el mayor exponente, que en este caso es el 5, le sigue el siguiente término, el término también tiene el exponente
que le sigue es menor, o sea, pero es exclusivamente el x a la 4. No hay por decir así, un desorden de mayor a menor en los exponentes del polinomio. Si además, como en este caso, aparece un término de cada grado de 5 hasta 0, el polinomio se llama completo. ¿Qué quiere decir esto? Dense cuenta que aparece desde 5 hasta 0, o sea, 5, 4, 3, 2, 1 y aquí x elevado a la 0. Entonces nos podemos decir que el polinomio es completo. Si no apareciera el término x a la 3 o alguno de estos, pues ya entonces sabríamos que el polinomio no es completo. Entonces, ¿qué trabajamos en este pequeño video? ¿Cierto? Lo que son los monomios, polinomios, el producto de un número real, ¿cierto? Con variables denominadas partes literal. Un polinomio que es la suma o algebraica de monomios. Y cada monomio entonces nosotros lo llamamos como término. Y un polinomio que está determinado por su grado. ¿Ok? Ustedes van a trabajar la parte de aprendizaje, ¿ok? ¿Cierto? Actividades de aprendizaje, que está esta parte del libro. Ok, vamos a trabajar esta actividad de aprendizaje. Sin embargo, no vamos a usarla, no vamos a hacer la parte de uso de la tecnología. Vamos a trabajar estas actividades. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues yo estaré eh, conectado con la herramienta Zoom para responderles todas las dudas que tengan.